Bueno, vamos entonces con la tercera parte de la aplicación. Nos habíamos quedado en la parte de que ya tenemos un enumerador que se llama operaciones. Este va a tener varios objetos que nos van a servir para poder configurar la parte de los botones dentro de la vista a través de métodos. Entonces habíamos asignado un valor por default al tipo de operación que sería operaciones punto ninguno. Entonces este es el elemento por default, el objeto por default que va a tener siempre y cuando volvamos a su estado original todos los objetos. Del lado de la parte de JavaFX tenemos ya cada uno de los objetos que vamos a poder utilizar del lado de NetBeans con su respectivo identificador, ¿verdad? Cuidando las convenciones para cada uno de los objetos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que estos objetos que aparecen del lado de JavaFX necesitamos referenciarlos del lado de NetBeans para poder utilizarlos. Entonces, primero, recordemos que necesitamos una observable list, que sería una colección de objetos a partir del modelo de datos que nosotros tenemos. Entonces, nuestro modelo de datos, habíamos mencionado que tenemos los atributos que se van a ir a pegar directamente a la tabla de nuestra aplicación, y que en el caso de la vista y el controlador que estamos trabajando en este momento sería la parte de médicos. Bueno, entonces vamos a referenciar todos los objetos que están del lado de JavaFX hacia la parte de NetBeans para poder utilizarlos. Entonces primero vamos a crear nuestra observable list. Va a ser observable list. Esta observable list va a ser de la clase de médicos, ¿verdad? Del modelo de datos de médico. Eso es lo que significa el ponerlo entre menor y mayor, que es una lista observable de la colección de objetos que yo tengo en el bin de médico. Y luego pues vamos a aplicarle el cómo lo vamos a usar. Entonces cuando haga referencia a lista médico, es la observable list que trae una colección de objetos de médico, ¿verdad? O sea que entonces aquí para la observable list yo tendría todos los atributos de médico. Entonces aquí nos da un error que no sabe qué es la observable list, porque necesitamos entonces agregar el bin de médico que es una clase a partir que está en otro paquete, y 2, la clase de collections, del paquete collections de el observable list. Y ahí estamos. Entonces aquí arriba ya puso la observable list y ya también importó el paquete de bin con la clase de médico. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que estos objetos que están del lado de JavaFX los vamos a referenciar del lado de NetBeans, siguiendo pues lo que habíamos aprendido, que como son archivos, es un archivo fxml, entonces iniciaría con @fxml, nivel de acceso. El objeto vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿verdad? O sea, vamos a ir desde el text field de licencia médica hasta llegar al último botón, que sería el de reporte, ¿verdad? Si hay algún objeto del lado de JavaFX que no voy a usar yo dentro de la aplicación,
No hace falta referenciarlo porque de todas maneras solo lo voy a ver, pero no lo va a poder usar. Muy bien. Entonces, el primero pues es un text field. Y se llama TXT licencia médica. Muy bien. Entonces nos da dos problemas. Primero, que no reconoce el fxml porque hay que importar el paquete con la clase. Y luego que no reconoce el objeto. Y recordemos, aquí nos dan dos. Entonces, ¿cómo sé cuál es el que tengo que elegir? Del lado de JavaFX, nosotros pusimos los objetos de los text field dentro de controls. Aquí lo vamos a buscar. Acá está. Entonces, si nos damos cuenta, está dentro de digamos, una pestaña que se llama controls. Y entonces ese es el que voy a buscar del lado de JavaFX, del lado de NetBeans. Entonces, Alt Enter. Y aquí está, cabal aparece aquí, control.textfield. Entonces ese es el que voy a agregar. Y entonces ahora ya me va a permitir poder agregar todos los demás. Textfield. El siguiente se llama TXT nombres. Bueno, entonces vamos a seguir agregando todos los objetos. Private, textfield, txt apellidos, arroba fxml, private, textfield, txt hora entrada. Ahora miren pues, aquí yo podría venir y hacer un poco de más rápida las cosas. Ahorita estoy metiendo todos los text field, ¿verdad? Entonces podría agarrar esto, copiarlo y pegarlo en secuencia, colocando todos los objetos que sean necesarios para poder terminar la parte de arriba, que sería toda la parte de los ingresos de datos. Lo mejor, ahorita que están empezando, es que lo hagan todo para que se les quede la parte de cómo ponerlo y qué es lo que están haciendo. Más adelante, pues ya podrán ustedes optar a esas opciones. Entonces, lo mejor es typearlo todo para que se nos vayan quedando las instrucciones y de qué es lo que estamos haciendo. Hora salida arroba fxml private textfield txt, creo que es la que turno, la que sigue. ¿Sí? Arroba fxml private y por último sexo. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Entonces ahora vamos a seguir con el table view. Para el table view tengo que agregar la tabla y cada uno de las columnas que yo necesito y en el que voy a meter datos. Voy a mostrar los datos. Entonces primero vamos a agregar
el Table View y se llama, según mi convención, TBL médicos. Entonces dice que no reconoce el Table View. Vamos a agregar, de igual manera vemos que hay dos, entonces seleccionamos el que está en control, ¿verdad? Porque de ahí obtuvimos el objeto. @fxml private, y aquí tendríamos table column y cada una de las columnas que yo tengo del lado del table view. Entonces sería call código, que es el primero, y de igual manera nos pide que agreguemos el paquete y la clase. ¿Listo? @fxml private table column call licencia médica @fxml private table column call nombres @fxml private table column call apellidos @fxml private table column call entrada @fxml private table column call salida @fxml private table column call turno @fxml private table column call sexo. Bueno, vamos a solo revisar que tengamos todas las columnas. Entonces tenemos nombres, apellidos, entrada, salida, turnos y sexo. Muy bien. Ya tenemos entonces toda la parte del table view y todas las columnas del table view. Entonces ahora nos faltan solo los botones. Entonces fxml private btn según la convención, perdón, sería el objeto primero, button, y según la convención sería btn y nosotros le pusimos nuevo. De igual manera agregamos de control Bueno, ya tenemos el primer botón. Entonces, @fxml private button btn eliminar @fxml private button btn editar y @fxml private button btn report. Ahí estamos. Entonces ya tenemos agregados todos los objetos del lado del archivo fxml hacia la parte de NetBeans. Entonces aquí lo que hice fue hacer referencia a los objetos para poderlos usar. Bueno, vamos ahora a hacer un método para poder jugar un poquito con la parte de los botones. Entonces, el primer método que vamos a hacer se va a llamar
nuevo. Ok, este nuevo va a tener dos opciones. Vamos a ver aquí la parte de JavaFX. Vamos a darle el preview. Ok, entonces ahorita están todos los objetos en su estado original, ¿sí? Entonces, ese método nuevo lo vamos a asignar al onAction del botón nuevo. Entonces, este botón nuevo va a hacer dos cosas. Su estado original ahorita es de operaciones, del tipo de operación, es ninguno, ¿sí? Entonces yo tendría que tener la opción de ninguno para que cuando le dé clic aquí en nuevo, me habilite primero los controles para poder llenar datos. Número 2, no podría ni eliminar ni editar, ¿verdad? Eso quiere decir que los voy a deshabilitar, o sea que no vamos a poder eliminar y editar cuando yo ingrese datos. Voy a cambiar que este botón que se llama en el text que ahorita le miramos eliminar, le seteemos cancelar. Y este de editar y este de reporte se van a poner disabled, ¿verdad? O sea, no los voy a poder utilizar. Entonces, son varias cosas lo que voy a hacer. Entonces, para eso, vamos a hacer, además de ese método, 3 métodos distintos para poder, 1, activar los controles. Número 2, un método para desactivar los controles. Y un método para limpiar los controles. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, quisiera ingresar algo, pues llamo al método de activar controles y automáticamente me va a permitir poder ingresar datos en ellos. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces aquí abajo vamos a hacer esos métodos. Entonces public void desactivar controles. Entonces, ahorita es importante que aquí arriba, como ya declaramos los objetos, o sea, instanciamos los objetos a partir del archivo fxml, cada vez que yo quiera hacer referencia a este objeto, debo usar su identificador, ¿verdad? Y entonces, cuando yo use este identificador, automáticamente, recordemos que programación orientada a objetos se basa en dos cosas: objeto.propiedad, objeto.método. Entonces, después de punto, de poner el identificador del objeto, yo podría llamar a una propiedad o podría llamar a un método del objeto. Ahora, en este caso, yo lo que voy a hacer es o usar una propiedad que me permita hacer lo que quiero o usar un evento que me permita hacer lo que quiero. Recordemos que propiedades son características propias del objeto, ¿sí? Y eventos sería lo que yo puedo hacer con el objeto. Entonces, vamos a hacer el primero. TXT, licencia médica, así se llama el objeto. Y voy a poner punto. Y entonces ahorita empieza a actuar el IntelliSense de NetBeans para poderme ayudar qué es lo que quiero hacer. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a usar una propiedad que se llama editable y entonces tiene como parámetro un booleano, o sea que puede ser verdadero o falso. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que si necesito o quiero que el objeto sea editable, y le estoy dando que sí, pero este es el método de desactivar controles. Entonces aquí sería false. Entonces lo que va a hacer es que no me va a permitir editarlo, ¿verdad? Entonces vamos con el siguiente. TXT nombres.
punto set editable false también. txt apellidos txt sería hora entrada. También falso. txt hora salida. También falso. txt turno. Falso. txt sexo. Y listo. Esos serían los controles que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el método de activar controles. Public void activar controles. Entonces txt licencia médica punto set editable. Entonces aquí sí lo dejamos en true, ¿verdad? Porque aquí sí, cuando active los controles es que me va a permitir poder ingresar los datos en él. txt nombres punto set editable true. txt apellidos punto set true. txt hora entrada punto set editable true. txt hora salida punto set editable true. txt turno punto set editable. Este sigue siendo false, ¿verdad? Porque este no lo podemos ingresar. Este dato viene de otra tabla. Por lo consiguiente, pues no lo podemos ingresar acá. Y txt sexo punto set editable true. Muy bien, ya estamos. Ya tenemos activar controles y ya tenemos desactivar controles. Entonces cada vez que yo lo quiera usar, pues simplemente hago la llamada al método con el identificador y va a ejecutar lo que está dentro de él. Entonces vamos a hacer otro método que se va a llamar limpiar controles, y este nos va a servir para pues quitar el texto que tengan ellos. txt licencia médica punto set text. Vamos a usar una propiedad del objeto y le vamos a enviar vacío, ¿verdad? Recordemos que el objeto del text field, lo que recibe en el text, o sea, en la propiedad text, en esta propiedad que está acá, pues es texto, ¿verdad? Sí, es un string. Y entonces lo que necesitamos hacer acá es limpiar el string.
Entonces lo limpiamos a través de enviarle vacío. txt nombres.setText y enviamos vacío. txt apellidos.setText vacío. txt hora entrada punto setText vacío. txt hora salida punto setText vacío. txt turno punto setText vacío. Y por último txt sexo vacío. Muy bien, ya tenemos 3 métodos que vamos a usar. Muy bien, tenemos ya nuestros 3 métodos para poder activarlos, desactivarlos y limpiar los controles que tenemos del lado de JavaFX. Entonces, cuando nos referimos a activar y desactivar, van a ser los controles donde me va a permitir poder ingresar los datos. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar en el método nuevo. El método nuevo tiene que hacer 2 cosas. Manejar el enumerador en operaciones cuando sea nuevo, ¿verdad? Cuando sea guardar, perdón, cuando sea guardar, y la opción por default que sería ninguno, ¿verdad? Ahorita le tenemos como valor por default, le asignamos ninguno. Entonces esa es la primera opción que vamos a poner. Entonces aquí podemos usar instrucciones de control alternativas como son el if y el switch. Entonces para un poquito más de legibilidad lo vamos a hacer con switch. El switch es la forma abreviada de poner muchos if, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un switch acá. Y vamos a chequear acá el tipo de operación. Abrimos llaves. Y entonces, en caso de que sea ninguno, que es el valor que tenemos ahorita, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a llamar al método de activar controles. ¿Sí? Ok, ¿qué va a hacer esto? Vamos a regresar aquí en JavaFX. Vamos a poner la vista previa. Ok, entonces primero, cuando le dé clic a nuevo, que es la opción de ninguno, va a llamar al método de activar controles y ya me va a poder permitir editar los objetos que tengo acá. Número 2. Este botón de nuevo va a cambiar a guardar. O sea, la propiedad del text del botón va a cambiar a guardar. Entonces hagamos eso ahorita. Nos vamos acá. Y entonces el objeto se llama btn nuevo punto setText y le vamos a poner guardar. Regresamos aquí a JavaFX. Ok, entonces este va a cambiar a guardar. Este de acá va a cambiar, el de eliminar, va a cambiar a cancelar. ¿Verdad? Porque solo dos estados voy a poder hacer. O guardar los datos que tengo en los objetos, o puede ser que también me equivoqué al darle clic al botón y entonces tengo que darle una opción de poder cancelar el proceso que no debería de poder hacer. Entonces vamos a hacer ese acá. Entonces el botón se llama btn eliminar
punto set text y vamos a hacer el cancelar. Muy bien. Siguiente paso. Si me va a permitir solo guardar datos o cancelar, estos dos botones que sería el de editar y de reporte, los vamos a deshabilitar, porque no los vamos a poder usar en ese momento. Entonces, deshabilitemos estos dos botones. Entonces, btn editar punto set disable. Igual manera pide un booleano y vamos a decir que sí, que true. Eso quiere decir que le voy a poner en la propiedad disable que no lo puedo usar. Y al btn reporte punto set disable y también true. Muy bien. Ahora, el botón va a tener dos opciones, ¿sí? O sea que cuando yo le dé clic a la primera, va a pasar esto. Le dé clic la primera vez a este botón, va a pasar lo que está acá. Ahora, a ese botón le puedo dar otra vez. Y entonces yo le tengo que hacer una opción para qué otra cosa puede hacer ese botón. Entonces se volvería el otro caso del case, el otro case del switch que tenemos. Entonces, yo tendría que cambiar entonces ahora que el tipo de operación reciba otro valor. ¿Por qué? Porque si no, siempre se va a quedar con ninguno, ¿verdad? Y entonces vamos a cambiar a qué tipo de operación va a recibir operaciones, que es el enumerador, punto, y uno de los objetos que tenemos ahí ya creados. Entonces, en este caso le vamos a dar el guardar. Y entonces este de acá se va a volver mi siguiente opción dentro del botón. Entonces vamos a hacer un break acá para que termine ahí. Y hacemos la siguiente opción, cuando sea guardar. Muy bien. Cuando sea guardar, quiere decir que ya tengo datos en los objetos. Entonces vamos a llamar a un método que le vamos a poner guardar, que no lo hemos hecho todavía. Una vez que guardó, vamos a desactivar controles. ¿Verdad? Para volverlos al estado como empezamos la aplicación. Siguiente, tiene datos ahorita. Entonces vamos a llamar a limpiar controles. Al botón que le cambiamos aquí, el de guardar, tiene que volver a su estado original. Entonces sería btn nuevo punto set text y el valor que le vamos a poner sería nuevo. Cambiamos también el valor de eliminar. Entonces btn eliminar punto set text y volvemos a su estado original. Eliminar y activamos los otros controles. btn editar, este es el otro botón. Set disable, ahora le ponemos false, ¿verdad? Para que me permita ahora poderlo usar. Y btn reporte punto set disable false. Muy bien. Recordemos que en esta opción de guardar, el tipo de operación tiene guardar.
Y entonces lo vamos a regresar a su estado original, ¿verdad? Al elemento por default que habíamos creado. Entonces, tipo de operación va a ser igual. Se recibe operaciones punto ninguno. Hacemos una punto y coma y listo. Voy a poner el método de guardar para mientras en comentario, porque no lo tenemos hecho, entonces nos está tirando el error de que no existe. Voy a guardar y entonces esto de acá ya debería de funcionar. Voy a copiar el método que creamos, el identificador del método que se llama nuevo. Lo voy a copiar. Voy a abrir mi archivo de fxml y se lo voy a setear, se lo voy a colocar al objeto del botón del nuevo en el code, en el onAction. Voy a pegar el método. Ahora, este onAction funciona de tal manera que ve el evento por default del objeto. Entonces, cuando nosotros miramos un botón, lo primero que se nos ocurre es apacharlo, darle clic. Entonces, ese se vuelve el evento por default de ese objeto. Entonces, voy a darle Enter. Voy a darle Guardar. ¿Verdad? Y vamos a probar si lo que acabamos de hacer ahorita funciona. Entonces, lo va a dar aquí en correr la aplicación. Esta sería nuestra primera prueba ya con los métodos que acabamos de hacer. Solo vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces vamos a probar un par de cosas. Primero vamos a chequear que los objetos del lado de la vista de médicos, por default, los text fields estén deshabilitados. Entonces vamos a probar primero eso. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Voy a ir al módulo de médicos. Recordemos que aquí hay un método atrás que es el que cambia las escenas. Bueno, entonces aquí estamos. Pues exactamente no puedo hacer nada en los objetos, ¿verdad? Entonces a darle nuevo acá. Este se puso en guardar, este se puso en cancelar, deshabilitó esos dos botones. Y entonces ya me permite guardar. ¿Sí? Ya me permite escribir en los objetos. Aquí no, porque este viene de otro lado, viene de otra tabla. Entonces cuando le doy guardar, los datos que yo ponga acá pues se van a ir hacia el modelo y del modelo al gestor de base de datos y vuelven a su estado original. Entonces, ahí estamos. Primera parte terminada.